comisión que heredó ese trabajo, la Comisión de Niñez e Integración Social, simplemente no se reúne, simplemente no sesiona y no habla de estos temas. Personas con discapacidad y sus familiares no tienen una herramienta legal que les ampare realmente. A veces las mentiras se repiten y se repiten para que se hagan realidad con esa esperanza. Sin embargo, hay cosas que no son posibles. Casa de la Cultura despidieron a todas las personas ciegas. Este gobierno, sí, a todos. Y el responsable ha sido la Asamblea Legislativa, que lleva prácticamente 3 años chineando una ley que nunca se aprueba. ¿Hay algún derecho que se vulnere para personas con discapacidad o para cualquier persona? Tenemos todos los tribunales, así que no es cierto que no hay protección para los derechos, estimados salvadoreños. El Estado salvadoreño está incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre legislar sobre este tema. Las diputadas opositoras Claudia Ortiz y Marcela Villatoro se unieron para atacar a la diputada Sueci Callejas cuando se discutía el tema de la ley de inclusión. Que sufren una discapacidad o que tienen un familiar que sufre una discapacidad. Que esta es ya hasta la cuenta perdimos, la 6ª o la 7ª prórroga que impide que entre en vigor el último capítulo de la ley de inclusión, que es un capítulo que habla del tribunal sancionador, es decir, los dientes de la ley, para que cualquier aspecto, cualquier situación de discriminación, de falta de cumplimiento de la ley, para las personas con discapacidad pueda tener una sanción, un procedimiento y una sanción. Es decir, básicamente para que la ley se cumpla, pues. ¡Qué barbaridad! Nuevamente, ya se está haciendo una tradición de todos los diciembres prorrogar la entrada en vigencia de este capítulo. Muchas personas con discapacidad, muchas organizaciones, asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares han estado muy pendientes de la entrada en vigencia completa de esta ley. Pero la Asamblea Legislativa anterior y esta también se está prestando a que esta ley no entre en vigor. Ahora dice los considerandos de este decreto que persisten las condiciones por las cuales no puede entrar en vigor. ¿Cuáles son esas condiciones? Colegas diputados y diputadas, para los que no saben y para el pueblo salvadoreño también, que está pendiente de esa sesión plenaria y de este tema, las condiciones es que la comisión, antes Comisión de Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, empezó el estudio de una nueva ley que actualizaba toda la normativa del tema de personas con discapacidad, pero quedó pendiente de discusión, quedó a medias. De repente el estudio de esa ley se pausó sin ninguna explicación y quedó durmiendo el sueño de los justos. La comisión que heredó ese trabajo, la Comisión de Niñez e Integración Social, simplemente no se reúne, simplemente no sesiona y no habla de estos temas. Ahí hay un expediente pendiente de estudio, incluso diferentes movimientos vinieron a la Asamblea Legislativa a dar postura, a dar aportes para esta ley y simplemente se les escuchó, pero no se ha actuado en consecuencia. Esto es grave en el sentido que, por un lado, las personas con discapacidad y sus familiares no tienen una herramienta legal que les ampare realmente para que sus derechos sean protegidos, sus derechos de no sufrir discriminación y sobre todo sus derechos de inclusión, para que la inclusión de todas las personas con discapacidad, no solo de una discapacidad física, sino también intelectual, socioemocional o de otra naturaleza, pueda ser una obligación en nuestra sociedad y poder enrumbarnos hacia una sociedad más inclusiva de todas estas personas adultas, niños y niñas. Y por otro lado, es grave porque al mantener en pausa la entrada en vigencia de este capítulo o de una ley completa para velar por las personas con discapacidad, el Estado salvadoreño está incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre legislar sobre este tema y reconocer a lo interno del país
estos derechos y crear los mecanismos legislativos e institucionales para garantizar que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad. ¿Cuáles son las condiciones que están persistiendo? Que el gobierno anterior tiene la culpa de que esto no se ha hecho y el anterior que es el mismo que está ahora. Porque este tema no ha sido una prioridad realmente, solo en el discurso. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que a lo mejor el dinero no alcanza para poder brindar una atención adecuada. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que las empresas privadas tienen la obligación de poder incluir una cuota de personas con discapacidad en su personal, pero cuando mandan a la gente a hacerse una evaluación para determinar el grado de discapacidad, las instituciones correspondientes no les responden. Entonces aquí hay mucho que hacer todavía y nada se está haciendo por parte de esta Asamblea Legislativa. Yo invito a quienes lideren este órgano de Estado y a quienes formamos parte de este también, a que este tema no se tenga como la última de las prioridades como ha sido demostrado en los últimos 3 años, sino que realmente nos pongamos a trabajar en pro de las personas con discapacidad y sus familiares, porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida puede sufrir una discapacidad, Dios no lo permita, y entonces estaríamos necesitando de un marco legal que realmente nos ampare. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente quiero aclararle a la población salvadoreña que a veces las mentiras se repiten y se repiten para que se hagan realidad con esa esperanza. Sin embargo, hay cosas que no son posibles. Les voy a leer el artículo 3 de la Constitución de El Salvador, que además está recogido en básicamente todas las leyes, es con el espíritu con el que las leyes se hacen en este país. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, sexo, raza o religión. No se reconocen ni empleos ni privilegios hereditarios. Básicamente esto es el principio de igualdad y en el sentido de que si alguna vez hay algún derecho que se vulnere para personas con discapacidad o para cualquier persona, tenemos todos los tribunales para ir a exigir el cumplimiento de esos deberes según sea la jurisdicción específica y la competencia de cada uno de ellos. Si es en temas de trabajo, tenemos los juzgados de lo laboral. Si es en temas de niñez y adolescencia, está la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. Si es violencia hacia las mujeres, incluyendo mujeres que padecen discapacidad, que tienen alguna discapacidad, pues también están los tribunales especializados para una vida libre de violencia. Y en caso de que fuera cualquier otro derecho fundamental que está reconocido, un derecho humano también reconocido en la Constitución, tenemos el amparo a través de la Sala de lo Constitucional, así que no es cierto que no hay protección para los derechos, estimados salvadoreños. Gracias. Básicamente esto es el principio de igualdad y en el sentido de que si alguna vez hay algún derecho que se vulnere para personas con discapacidad o para cualquier persona, tenemos todos los tribunales para ir a exigir el cumplimiento de esos deberes según sea la jurisdicción específica y la competencia de cada uno de ellos. La gente que está sufriendo violaciones a sus derechos o que está sufriendo las consecuencias de que la ley no se aplique o no se respete, lo está mandando al sistema judicial, cuando podría perfectamente existir entidades especializadas y sensibles a la materia en particular, así como se dijo justamente en la discusión de la comisión, que usted presidía, por cierto, y que aún preside, de que se necesitan instancias e instituciones que sean sensibles al tema y que tengan la expertise adecuada para poder tratar los casos de personas con discapacidad. Entonces este es un tema no solamente de citar la Constitución, es que la Constitución también dice que la Asamblea debe legislar, debe emitir leyes secundarias. El reglamento de la Asamblea Legislativa dice que los dictámenes tienen que emitirse en un tiempo prudencial. Y el otro diputado que también establecía que está tratando de ser responsable la Asamblea Legislativa, pues qué responsable ha sido la Asamblea Legislativa que lleva prácticamente 3 años chineando una ley que nunca se aprueba. Mientras tanto, las necesidades sí existen. Entonces, no se está desinformando y no estamos mintiendo.
es que existen obligaciones internacionales que establecen también que la Asamblea Legislativa de El Salvador tiene responsable, ha sido la Asamblea Legislativa que lleva prácticamente 3 años chineando una ley que nunca se aprueba, capacidad de esta discusión. Pregúntenle a las personas con discapacidad o a sus familiares si ellos se sienten contentos o sienten que es suficiente la legislación que tenemos en este momento para proteger sus derechos. Yo creo que no, y el lema justamente en este tema es nada de nosotros sin nosotros. Y aquí claramente se está haciendo una violación a ese principio fundamental de cómo el Estado tiene que velar por los derechos de las personas con discapacidad y de sus familiares cuidadores, que son una pieza fundamental en todo esto. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Gracias, diputada. Presidenta en funciones, colegas diputados y a los salvadoreños que están pendientes de la transmisión de esta sesión plenaria. Nosotros hemos platicado bastante con el sector de las personas con discapacidad. Ellos ven con mucha preocupación la prórroga de la parte sancionatoria de esta ley, porque la ley sí está vigente. Sin embargo, al momento de quitarles todo lo que tiene que ver con las sanciones, es prácticamente una ley inaplicable e inexistente. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, y espero que sí. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura despidieron a todas las personas ciegas. Este gobierno, sí, a todos. Y han dejado fuera a este sector vulnerable de la población. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y también por aquellas personas que sufren, aquellas personas que tienen que pasar por situaciones más difíciles que las nuestras. Y es nuestra obligación legislar por ellos. Lo mismo ha pasado con la ley de salas cunas, por ejemplo. Hemos continuado prórroga tras prórroga para que no sea efectiva y la ley ya está aprobada. Entonces creo que no podemos seguir haciendo prórrogas a aquellos derechos sociales que son importantes y que son de beneficio para la gente. Y no podemos estar retrocediendo en los derechos de las personas con discapacidad. Debemos de apoyarlas y hacer que esta ley sea efectiva. Nosotros no vamos a acompañar con esta votación, al contrario, vamos a votar en contra porque tenemos que exigir que esta ley sea de beneficio para ellos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Haciendo uso de la palabra, solamente quiero aclarar también que la ley de salas cunas en efecto se derogó porque ahora existe la ley Crecer Juntos, que de verdad está legislando, en la que de verdad legislamos en favor de los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, y sobre todo se cambió el enfoque, porque la ley de salas cunas estaba completamente, los niños ni se mencionaban y era un beneficio para los niños, solamente se veía desde un lugar completamente patronal. Y para la información de la diputada, y espero que sí, por ejemplo, en la Casa de la Cultura despidieron a todas las personas ciegas. Este gobierno, sí, a todos. Y han dejado fuera a este sector vulnerable de la población. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y también por aquellas personas que sufren, aquellas personas que tienen que pasar por situaciones más difíciles que las nuestras. Y es nuestra obligación legislar por ellos. Lo mismo ha pasado con la ley de salas cunas, por ejemplo. Hemos continuado prórroga tras prórroga para que no sea efectiva y la ley ya está aprobada. Entonces creo que no podemos seguir haciendo prórrogas a aquellos derechos sociales que son importantes y que son de beneficio para la gente. Y no podemos estar retrocediendo en los derechos de las personas con discapacidad. Debemos de apoyarlas y hacer que esta ley sea efectiva. Nosotros no vamos a acompañar con esta votación, al contrario, vamos a votar en contra porque tenemos que exigir que esta ley sea de beneficio para ellos. Gracias, presidente. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete para mantenerte bien informado.